¿Qué nos dice la Biblia hoy? Que Dios perdonó a David y que eso no lo sacó de la generación de la cual viene Cristo. Traducido al castellano y teológicamente, ¿qué significa? Que nosotros venimos de una herencia de fe que se nos ha dado como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dio esa herencia de fe a Abraham, pero que en esa herencia de fe ustedes y yo tenemos que pasar como todas las demás personas y como el pueblo de Israel, por una época también de pecado, como David, como la época de David, de la generación de David, y que sin embargo Dios no rechaza a su pueblo, que Dios está allí y le tiende la mano, que Dios lo levanta, que Dios lo toma en cuenta, que Dios lo perdona. David es el símbolo, sí, del reinado, pero también del pecado. Y las dos cosas se conjugan, porque Dios es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas y es fiel a su pueblo, aunque ustedes y yo le seamos infieles. Del versículo 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Herón, Herón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abia, a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatán a Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio nos presenta la genealogía de Jesucristo. A veces cuando escuchamos todos esos nombres, nosotros nos quedamos aturdidos y decimos, ¿y para qué esos nombres? Ciertamente que esos nombres como tal aburren, pero lo que está detrás de esos nombres es lo que a nosotros nos interesa hoy. Los nombres pues ni nos acordamos y ni los sabemos ni pronunciar, pero detrás de esos nombres que se dan, eso que dice tantas generaciones,
14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Detrás de eso hay una lección que Dios nos quiere dar y que hoy debemos tomarla en cuenta. Es el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, del versículo 1 al 17. Ustedes verán que en toda esa lista que se da, Dios nos está dando una lección muy grande. Que Dios se escribe recto con líneas torcidas. Que a pesar de lo que sea, en la época que sea y en las circunstancias que sea, Dios no abandona a su pueblo. Que el pueblo puede pasar por dificultades, puede pasar por tentaciones, puede pasar por pruebas, por momentos de fe, por los momentos que sea, pero Dios lo acompaña y Dios protege a su pueblo y es fiel a su pueblo. Ustedes verán que el versículo 17 viene a decir cuántas generaciones y cómo es lo de las generaciones. El 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David. Observe, aquí presenta Abraham. ¿Y quién era Abraham? Pues nuestro padre en la fe. Comienza parte desde el hombre de la fe. Observan ustedes que San Mateo se da el lujo, la oportunidad de mostrarnos que Jesucristo viene, porque es la genealogía de Jesucristo, los ascendientes de Jesucristo. Y entonces presenta que viene desde un hombre de fe. Jesucristo viene desde un hombre de fe, Abraham. Ahí comienza todo, con Abraham. Pero desde Abraham va a pasar por momentos distintos, fuertes. Desde Abraham hasta David. Hasta David. Bueno, ya se dan cuenta que aquí choca, porque comienza con Abraham, la primera generación, y la primera generación llega hasta David. ¿Y saben quién fue David? Un hombre pecador. Un hombre que cometió, pues, un pecado grande, no solamente porque estuvo con la mujer de Urías, sino que mató a Urías para tapar el pecado del adulterio. Y ese pecado, pues, cualquier persona puede decir, pero esto es un gran pecado, ciertamente, pero ¿qué nos dice la Biblia hoy? Que Dios perdonó a David y que eso no lo sacó de la generación de la cual viene Cristo. Traducido al castellano, ideológicamente, ¿qué significa? Que nosotros venimos de una herencia de fe que se nos ha dado como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dio esa herencia de fe a Abraham, pero que en esa herencia de fe ustedes y yo tenemos que pasar como todas las demás personas y como el pueblo de Israel, por una época también de pecado, como David, como la época de David, de la generación de David, y que sin embargo Dios no rechaza a su pueblo, que Dios está allí y le tiende la mano, que Dios lo levanta, que Dios lo toma en cuenta, que Dios lo perdona. David es el símbolo, sí, del reinado, pero también del pecado. Y las dos cosas se conjugan, porque Dios es fiel a su palabra y es fiel a sus promesas y es fiel a su pueblo, aunque ustedes y yo le seamos infieles. Él permanece fiel. Pero también la Biblia da testimonio de quién es David. Ciertamente que un hombre pecador registrado quedó, y se acuerda que llegó el profeta y le dijo que había un hombre que tenía una novillita o un animalito, y ¿una qué? Una ovejita, un animalito, y otro tenía bastante, y le llegó un invitado, y el que tenía bastante, en vez de agarrar un animalito de los suyos, fue y le quitó al que tenía uno solo y lo mató. David agarró la vestidura y dijo, ese tal debe morir. Y le dijo el profeta, no sea tonto, ese es usted.
Y David entonces se da cuenta que ha pecado y David saca ese salmo que dice: misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Entonces esa es la generación de la que dice San Mateo, de ahí viene el Cristo, de hombres pecadores. Por eso el Papa se la malinterpretaron. Cuando el Papa dijo que por las venas de Jesús corría sangre de pecadores, pues David fue pecador, pero de ahí nació el Cristo, lo dice San Mateo. Eso no es invento del Papa, solamente que los enemigos del Papa pues quieren echarle cuchillo. Pero el Papa lo que estaba diciendo era eso, no era otra cosa, que de esa generación viene Cristo, que Dios es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Pero yo reconozco mi culpa. Y dice, ahí está el secreto. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Aquí está el secreto de David. Pues yo reconozco mi culpa. Bárbaro. Eso es lo que hace grandioso a David, grande, memorable a los ojos de Dios, que él reconoce su culpa. Y teológicamente la Biblia nos está diciendo quién no es pecador, y que esté sin pecado que lance la primera piedra. Lo importante es que reconozca su culpa, que se dé cuenta que eso está mal, que no es correcto, que luche contra eso, y Dios te ayuda como lo hizo con David. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Pero no se queda ahí, no se queda como un pesimista, sin creer en un Dios misericordioso. Cometí la maldad que aborrece. Y dice, en la sentencia tendrás razón. No le quito la razón a Dios. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador desde el vientre de mi madre. Mira que en la culpa nací, pecador desde el vientre de mi madre. Y entonces David comienza a mirar su pecado, su miseria, pero también mira la misericordia de Dios. Y en el mismo Salmo dice, si llevaras cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. O sea, David nos da a nosotros una gran lección, una gran enseñanza. ¿Somos pecadores? Sí. Somos pecadores. Nadie se puede salir de ese saco. Pero reconocemos que hay un Dios misericordioso, reconocemos nuestro pecado y sabemos que ese Dios perdona. Si llevara cuenta de los delitos, ¿quién podría resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Así caminamos nosotros. Una generación, ¿recuerda? La primera generación es una generación de fe, de Abraham hasta David. Pero después viene una generación de pecado. Pues su padre David, pecador. Pero sin embargo Dios escribe recto con línea torcida y al final de ahí viene el Cristo. Otra generación de 14. Otro grupo de 14 generaciones la cosa. Desde David, ya lo va a mostrar otra vez, de Abraham. Desde Abraham hasta David son 14. Son 14 generaciones. El 7 es la perfección. El 14 pues simboliza las dos de 7. O sea que Dios escribe recto con línea torcida y Dios de lo malo saca cosas buenas. El proyecto de Dios no lo trunca nadie, ni el pecado. Ni el pecado lo trunca el proyecto de Dios. Pues viene Cristo a redimirnos de él. Luego, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Miren que de ese pecador, 14 generaciones. Pero entonces ahí viene la otra. De esas 14 generaciones viene ahora la deportación a Babilonia. O sea que el pueblo de Israel, que es la historia suya y la historia mía, el pueblo de Israel viene desde la fe de Abraham, pasando por el pecado de muchos, ahorita vamos a ver los otros, pero pasando por el pecado del rey David,
Y ahora 14 generaciones para llegar ¿a dónde? A la deportación a Babilonia, bárbaro. ¿Y qué significa la deportación a Babilonia? Donde el pueblo fue desterrado, donde el pueblo fue sacado, donde el pueblo fue llevado a otro país, a otro lugar, y allí fue maltratado, allí fue humillado, esclavizado, allí pasó por las verdes, no, las maduras no, por las verdes, allí pasó por las pruebas y las dificultades. Desde David a la deportación de Babilonia significa que venimos desde la fe y la fe es la que mantiene el hilo. Pasamos por el pecado, pero la fe no nos aparta de Dios y la fe nos ayuda a reconocer la misericordia de Dios y la fe nos ayuda a buscar el perdón y la fe nos mantiene en el camino de Dios y nos mantiene en la iglesia a pesar de que en la iglesia hay pecadores, no como los protestantes que dicen me salgo de la iglesia porque es una parranda de pecadores. Pues entonces, ¿por qué la Biblia presenta a David, a Salomón, a Rahab? ¿Se acuerdan de la prostituta? De la prostituta, de ahí viene incluso David y viene la generación que llega hasta Jesucristo, de aquella prostituta que salvó al pueblo de Israel. Pero no solamente pasa por David, también pasa por Salomón, que pecó contra Dios, y otras cuantos pecadores. Pero pasó por ahí para enseñarnos a nosotros que debemos estar en la iglesia de Cristo a pesar de que haya Davides, Salomones o que haya muchas mujeres como Rahab, la prostituta. No importa, Dios mantiene su fidelidad y no puedo decir, pues me largo de ese pueblo. Me largo de esa iglesia y me meto en evangélico porque en esa iglesia lo que hay una parranda de pecadores. ¿Qué no ha leído las escrituras? No ha leído Mateo 1 al 17. Que de esas generaciones de pecadores son 14 hasta la deportación a Babilonia. ¿Y qué significa la deportación a Babilonia? Que el que sigue a Dios no está exento de pasar por las pruebas y las luchas y las dificultades. Pero que el hilo que trae desde Abraham, desde la fe, pasa por el pecado y es capaz de superarlo. Pero después del pecado, no solamente esa es la prueba que tenemos que superar. Tenemos que superar la prueba de la esclavitud, de las humillaciones de los demás pueblos, de la deportación, donde sacaron al pueblo de todo lo suyo y lo llevaron esclavizado a Babilonia. Y el pueblo pasó por ahí, pero no fue destruido. Allí se mantuvo la fe, allí se mantuvo la confianza en el Señor. Esto quiere decir que nosotros los cristianos, los católicos creyentes, tenemos que estar expuestos y dispuestos a pasar por deportaciones, humillaciones. Y ahorita que el comunismo quiere agarrar el mundo entero, tenemos que estar preparados para pasar por donde han pasado muchos obispos y sacerdotes en el mundo a causa del comunismo. ¿No escucharon ahorita allá en Nicaragua cuántos sacerdotes están pasando por esa prueba, esas generaciones de la deportación a Babilonia? El obispo, ¿cómo que llamaba? El obispo, ¿cómo que llama? El que pasó por allá en Nicaragua, el obispo Rolando Álvarez, que es el ejemplo de los otros que han pasado por allí. ¿Y en cuántas partes está siendo atacada la iglesia? Claro. Pero sin embargo tenemos que pasar por ahí. ¿Cuántos cristianos en el mundo están muriendo a causa de su fe? ¿Cuántos cristianos no pueden levantar la voz? ¿No pueden predicar para no ser deportados a Babilonia? Pero no debemos tener miedo. Hoy la Biblia dice que la deportación a Babilonia también son de 14 generaciones. O sea que eso también forma parte del camino que tenemos que pasar los cristianos, los creyentes. Pero manteniéndonos con la fe de Abraham, pasamos por el pecado y lo superamos con la misericordia de Dios. Y cuando lleguemos a la deportación a Babilonia, que son las pruebas, las persecuciones, las calumnias, las difamaciones, las humillaciones, y cuando nos saquen incluso de nuestro propio país o de nuestras propias cosas que nosotros tenemos y nos lleven a donde no queramos,
Ahí sigue Dios estando con nosotros. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Ahí sigue Dios y Dios no nos abandona y nos acompaña en medio de las pruebas. Y por eso llegó a decir Jesús un día: el que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Nos vamos a cansar, vamos a pasar por momentos difíciles, pero vamos a superarlo por la fe. El pueblo fue deportado a Babilonia y no desmayó en la fe. Tú, cristiano, ¿estás preparado para pasar por Abraham? Sí. Por la parte de Abraham, lo bonito de Abraham, la fe, la confianza en el Señor y decir: mi Diosito santo, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Eso es lo más fácil. Pero pasar por las otras generaciones, 14 generaciones de David a causa del pecado, nos desanimamos y decimos: ay, yo ya no puedo más. Yo ya no lucho más, toda la vida luchando contra este pecado. Me he confesado una vez, me he confesado otra vez y no me he podido levantar. Entonces mejor me desanimo y mejor ni para qué me confieso, o mejor ni para qué sigo en esta lucha. Recuerde que son 14 generaciones. O sea, es una lucha constante que parece una eternidad, 14 generaciones. Y después tiene que pasar por las otras. Por ser cristiano, por ser creyente, tiene que aguantarse incluso a veces los mismos miembros de la familia, o a veces tienen que aguantarse los mismos miembros de la comunidad que no lo van a entender o que le van a hacer la guerra por un solo motivo: porque eres cristiano. Y como eres cristiano, tiene que calársela. Y porque eres cristiano, tiene que perdonar. Y porque eres cristiano, tiene que amar. Y porque eres cristiano, no puede vengarse. Y porque eres cristiano, tiene que perdonar, tiene que bajar la cabeza. Esa es la deportación a Babilonia. Y eso se hace también en una eternidad. Parece que no. Mientras uno más perdona y mientras uno más bien hace, más daño le hacen. Esa es la deportación a Babilonia. Y ustedes y yo no debemos desmayar a pesar de las dificultades que tengamos en la vida. Y de la deportación de Babilonia. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. ¡Aleluya! Aleluya. El hombre comienza con la fe de Abraham, pasa por el pecado de David, pasa por la deportación a Babilonia. ¿Y cuál es la meta final? Cristo. Hasta Cristo, 14 generaciones. O sea que el final, esto es lo importante de nosotros, partir desde la fe de Abraham hasta llegar al final de Cristo. Él es nuestra meta. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él es el sol que nos ha nacido de lo alto. Él es la meta que nosotros debemos tener presente hacia donde caminamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hacia allá tendemos todos, Cristo. Y también son 14 generaciones. O sea, que también es una eternidad. Que también es un tiempo prolongado donde usted y yo podemos vivir con Cristo, en Cristo, con Cristo, con Él y en Él. Podemos vivir, pero entonces nosotros, si nos dejamos llevar por el pesimismo, nos quedamos viendo: pobre de mí, soy un pecador. Y por eso Pablo decía: pobre de mí, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Estoy sometido en el pecado, en una carne de pecado. ¿Quién podrá ayudarme? ¿Qué yo, pobre de mí? Y luego dice Pablo: pero gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Él viene a salvarnos. Exactamente eso es lo que estamos celebrando estos días. El tiempo de Adviento, cuando viene después de la generación de David y después de la generación de la deportación a Babilonia, que es lo que estamos viviendo ahorita, el tiempo de David, el tiempo de Babilonia. Queremos el tiempo de Cristo, la generación de Cristo, y eso es lo que estamos esperando. Él viene y nosotros lo esperamos porque queremos vivir en esa generación de Cristo, con Él, por Él, eternamente, porque Él es nuestro Salvador. Nos viene a salvar del pecado y nos viene a salvar de la deportación a Babilonia y nos lleva al reino de los cielos. Pero para poder creer eso tenemos que mantenernos desde la fe de Abraham, que creyó. Y esa fe, mantenerla a pesar de los pesares. Por eso es que la iglesia dice que santo no es aquel que nunca peca. Santo es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Y se mantiene esa constancia
en el transcurso de la vida y por eso lo declara santo, porque luchó contra el pecado, se mantuvo. Santo es aquel que pasa por la prueba y es capaz de soportar, no se desmaya, no se cansa, sino sigue luchando. Ese es el santo. Y por eso la iglesia pone cuántos santos en el camino de la vida para que usted y yo nos animemos a ser como él. Y si usted mira la historia de los santos, todos han pasado por estas generaciones que usted y yo tenemos que pasar y que hoy el Evangelio de San Mateo nos los presenta. No nos desanimemos, caminemos todos juntos, sabiendo de que por ahí tenemos que pasar. Por ahí ha pasado todos los santos de la iglesia y usted y yo no podemos ser la excepción. Con la alegría y con el gozo que nos presenta que Cristo es la última generación que nosotros nos espera. Ahora, la Biblia allá en el Evangelio de San Lucas, versículo 7, nos viene a dar una palabra cuando pasamos por el momento más difícil, que es el momento de David de reconocer nuestro pecado, que es el momento de David de estar en la suciedad, porque nadie puede sentirse bien en el pecado y no podemos, como el mundo, entonces al caer en el pecado rechazar a Dios y apartarnos de Dios como hizo allá Adán cuando pecó, sino al contrario, buscar la misericordia del Señor. Como dice San Lucas 15, 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta es la generación de David. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, David. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece, en la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu respuesta. En la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculca sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. ¿No es eso lo que pensamos? ¿No es eso lo que dice la Biblia? Entonces el Señor, habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. No busquen ustedes ser impecables. Eso no se puede lograr. No. Busquen levantarse del pecado. Luchen por no pecar y levántense. ¿Y qué promesa nos da entonces Isaías 1:18? La misma promesa de los santos, la misma promesa que Dios le hizo a los santos, a David. ¿Qué promesa dice Dios a los pecadores? No solamente que habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ojo, un pecador que se arrepiente. No es decir, pues yo soy un pecador y no me arrepiento y ahí sigo sin luchar contra eso. No, soy un pecador. Reconozco mi miseria, pero tengo que luchar para salir de allí y Dios mira mi lucha. Entonces dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia protestante. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿observan? Muy grande, como el pecado de David o el pecado de la mujer Rahab, de la prostituta. No importa. Si su pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¡Ah, bárbaro! Dígame si eso no es buena noticia. Dígame si eso no es el Evangelio. Si fueren rojos como el carmesí, si fueren rojos, rojitos, vendrán a ser como blanca lana. Dios es capaz de escribir rectos con líneas torcidas. Dios es capaz de lo malo sacar cosas buenas.
vendrá a ser como blanca lana. A Dios no le importa. A Dios no le importa la gravedad de su pecado. A Dios le importa la sinceridad de tu corazón. A Dios le importa la lucha que tengas en tu corazón. A Dios le importa la fe que tengas con el deseo de salir y la lucha que tengas en ese salir del pecado. A Dios le importa la sinceridad con que usted mire a Dios y la fe con que mire a Dios, al Dios de la misericordia. A eso es lo que le importa a Dios. Que usted cometió el pecado más grande del mundo, póngale el nombre que usted quiera. ¿Cuál es el problema? ¿No tenemos acaso un Dios misericordioso? ¿Que somos pecadores? Claro que sí. ¿Por qué no levantarnos? ¿Cuál es el problema? Tenemos a Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y luego, para no encadenarme, hoy es el día le toca la misa a los doctores, al doctor y a los enfermeros, a todos los de la salud. Y quiero sí decirles una palabrita. A lo mejor el doctor vino hoy o no vino. Me imagino que sí. ¿Está por aquí el doctor? Sí. Ah, bueno. Mis respetos. Mi admiración, doctor. Y tengo que decirlo hoy en la misa y por las redes. Tenemos en la Florida el mejor doctor del mundo. Yo, de corazón, se lo digo. Un hombre con un corazón que ama y disponible en la entrega total a la comunidad. Siguiendo el ejemplo de un gran hombre en Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández. Va por buen camino, doctor. Y así deben ser todos los doctores en el mundo, dedicados al servicio a la comunidad. Y me imagino que los que trabajan con ustedes en la salud siguen su ejemplo, me imagino. Pero es lo que necesitamos nosotros en el mundo. Y ojalá los doctores del mundo entero conocieran no solo al doctor José Gregorio Hernández, sino también al doctor de la Florida. ¿Cómo se llama? Enrique. Ojalá lo conocieran y ojalá fueran capaces de seguir la vocación que tiene este hombre dedicado a una comunidad. Y ustedes son testigos y todos nosotros somos testigos, dispuestos las 24 horas del día para servir. Las 24 horas del día para salvar vidas. Las 24 horas del día para amar a Dios en el hermano. Estuve enfermo. Me ayudaste. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en José Gregorio Hernández y en el doctor Enrique? ¿Enríquez? Luis Enrique. Y, bueno, Luis mejor no me olvida. Y los que trabajan con él, porque me quito el sombrero también ante ellos. Porque en el mundo en que vivimos, y ojalá me escuchen los doctores que a través de las redes, en el mundo en que vivimos, ya los doctores perdieron el horizonte. El juramento que hicieron ante Dios se les olvidó. Y ya abandonaron la vocación por el dinero, o abandonaron la vocación de servicio y de entrega para salvar vidas por otros motivos, por otras cosas. Doctores, el doctor José Gregorio Hernández y el doctor Luis Enrique aquí en la Florida nos dan un gran ejemplo de servicio a la comunidad y a los hermanos. En este tiempo que acabamos de pasar, el tiempo de la pandemia, nos dimos cuenta que los doctores perdieron el norte, el horizonte. Algunos, otros, bendito sea Dios, que son muchos, para la gloria de Dios, no han perdido todavía el horizonte. ¿Cuántos doctores se dejaron engañar? No se dejaron engañar porque ellos sabían. Se dejaron comprar. Esa sí es la palabra. Porque los doctores saben. Se dejaron comprar por el nuevo orden mundial, por ¿cómo es la Agenda 2030?
donde tienen como meta destruir al ser humano y matar y acabar con tantos seres humanos en la tierra. Y tomaron a muchos doctores para destruir la humanidad. ¿Y cuántos doctores, sabiendo de que estaban haciendo el daño, estaban haciendo el mal, no dejaron de hacerlo? Mataron y asesinaron a cuánta gente en nombre de la salud y en nombre del bienestar. Porque el mundo, porque la gente, el ser humano, confía a ciega en los doctores. Y la Agenda 2030 se valió de esa fe que el pueblo tiene en los doctores para matar a gran cantidad de gente con esa, que no es pandemia, sino plandemia, un plan de destrucción a la humanidad. ¿Y a cuántos mataron? ¿Cuántos de la familia de ustedes en otras partes murieron? Aquí no, gracias a Dios, fueron pocos los que murieron, contados, porque tenemos un doctor a quien tenemos que quitarnos el sombrero delante de ella, delante de él y los que asisten. ¿Por qué? Porque gracias a Dios él no se dejó comprar, no se vendió, sino mantuvo su ética, su moral profesional y fue capaz de ayudar y servir en medio de la enfermedad, de la pandemia. Ojo, incluso muchos miembros de la iglesia cayeron en aquel falso respeto, porque sí hay un respeto hacia los doctores, pero debe ser un respeto sincero y real. Y ante los doctores que han jurado dar la vida a la humanidad y por ese juramento, nos debemos quitar el sombrero ante ellos, pero no quitarnos la cabeza. ¿Y cuántos en la iglesia, en vez de quitarse el sombrero ante los doctores, se quitaron la cabeza, dejaron de pensar? Y lo que digan los doctores, y los doctores dicen que hay que matar a este, hay que matarlo. No, así no es. Ciertamente la medicina la dejó Dios en manos de los doctores, y bendito sea Dios. Pero ustedes no saben que hay doctores que juraron dar vida y ahora matan a los niños en el vientre de la madre. Pero como es un doctor, hay que callarse la boca y no decir nada. No, si somos cristianos debemos levantar la voz y decir, está violando su juramento. ¿Ve que no todos los doctores hay que quitarse uno el sombrero entre ellos? ¿O sí quitarse el sombrero pero no quitarse la cabeza? Ah, porque un doctor me mandó a abortar y yo soy una mujer que quedó embarazada, entonces voy a tener que abortar porque el doctor me dice, no, quítese el sombrero pero no se quite la cabeza. Dios dice no matarás, punto. Respete al doctor, quítese el sombrero, pero no se quite la cabeza. ¿Cuántos miembros de la iglesia se quitaron la cabeza? Dejaron de pensar en vez de quitarse el sombrero. Y como los doctores decían, hay que ponerle la inyección a aquel otro y a todos, pues sí, que lo digan los doctores, pues ellos son los que... Sí, pero no se daban cuenta que no habían sacado siquiera la medicina para esa enfermedad, que era un invento, que era un engaño. ¿No se dieron cuenta? Pero no fueron capaces de pensar porque se quitaron la cabeza y no se quitaron el sombrero. Doctores, el trabajo de ustedes es lo mejor. Yo sé que muchos doctores me siguen en el mundo. Pero recuerden que la eutanasia, a pesar de que lo diga un doctor que hay que matar y se preste para eso, va en contra de los mandatos de Dios que dicen no matarás. Y recuerde que el aborto, aunque la Agenda 2030 y aunque el nuevo orden mundial lo imponga, recuerde que es un mandato de Dios, no matarás. Y los enfermeros y las enfermeras no se deben prestar para esa vagabundería o para ese crimen organizado y esos asesinatos de inocentes, que muchos se prestan para eso. Y qué triste que en medio de una humanidad en pleno siglo XXI, cuando deberíamos defender la vida, sean los que juraron defender la vida los mismos que están acabando con la vida. Y vimos el ejemplo en la pandemia. Se tomaron todo lo que es la salud, impusieron, nadie podía hablar, nadie podía quejarse, ni los mismos doctores podían levantar la voz porque eran enemigos y porque estaban engañando al pueblo y eran sancionados y algunos fueron presos.
y se les destituyeron de su trabajo, incluso de enfermeros. No se les permitía atender a estos enfermos como tal, como debían ser. Se les enseñó a mentir y el que moría en un accidente decía murió de COVID. Engañaron al pueblo. Pero tenemos la dicha de tener un doctor que fue capaz de mantener la calma, la cabeza y el juramento que hizo ante Dios en esa época. Y por eso, doctor, mis respetos. Y como sacerdote de Dios Altísimo, mi admiración y mi bendición para ti y todos los que trabajan contigo. Y para todos los doctores en el mundo que defendieron la vida y que siguen defendiendo la vida a costa de lo que sea. Y aquellos doctores que se han vendido o que están vendiendo su alma al diablo por estar bien con la sociedad o con el nuevo orden mundial o por unos churupitos, hoy como sacerdote del Dios Altísimo les digo, hay oportunidad de conversión, de cambio, de arrepentimiento y de darse cuenta que Dios los mandó a este mundo para hacer el bien, no para hacer el mal. Pueblo de la Florida, ciertamente ustedes han tratado al doctor Luis Enrique como un hijo y lo consideran como un hijo. No dejen de hacerlo. No dejen de preocuparse por él, pues él se preocupa por la comunidad. Síganlo amando, síganlo tratando como lo que es, como un gran señor, como un gran ser humano. Ayúdenlo y a todos los que trabajan con él para que siga ejerciendo su trabajo en esta comunidad y al final de su vida podamos tener un nuevo santo dedicado a la medicina, al servicio de los hermanos, al servicio de Dios en el hermano, en el enfermo, en el necesitado. No me queda más, doctor, delante de Dios, que darle las gracias y felicitarle y en él a todos los doctores en el mundo, en cualquier rincón del mundo, como también lo es la Florida, o a todos los doctores en cualquier parte donde se encuentren que están puestos a defender la vida. Para ellos, mi respeto, me quito el sombrero y les ofrezco un aplauso para ellos. Démosle un fuerte aplauso a los doctores que sirven con alegría y con gozo. A los enfermeros que se trasnochan sirviendo a los enfermos. Más fuerte ese aplauso. Ustedes lo merecen. A veces no se les premia, a veces no se les dice lo que ustedes hacen, no se les valora, pero ustedes valen mucho para nosotros. Gracias, mil gracias. Que Dios les ayude a seguir en ese caminar y así alcancen la santidad. Amén.